Queremos entrar ya en esta palabra de esta noche, darle gloria al Señor por lo que Dios, amén, ha hecho en esta noche. Diga conmigo, Dios siempre llega a tiempo. Vamos, Dios siempre llega a tiempo. El tema es interpretar el tiempo de Dios. No quiere Dios que aprendamos por el dolor. Dios quiere que aprendamos por sabiduría. La Biblia dice: habla a oídos del sabio y aumentará el saber. Habla a oídos del necio y serás quebrantado. Escucha esa palabra. O sea que a veces cuando hablamos al oído de los necios, los que enviamos una palabra de sabiduría, terminamos quebrantados. Nadie dice amén, todos sabios aquí. O sea que la Biblia me aconseja que tengo que hablarle solo a los oídos del sabio, porque ese aumentará el saber. Pero si le hablo al necio, voy a ser quebrantado. Pero cuando me gusta hablarle a usted, no me importa el precio del quebranto. Alguien dice amén. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 17. La palabra de esta noche: ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? Usted va a aprender algo esta noche, amén. Damos gloria al Señor que está. Me dijiste, Felipe se llama el hermano. Augusto. Gustavo. No, si le cambiaste 3 veces el nombre, ya puedo cambiarle yo tranquilamente. Amén, así que bienvenido. Está Pablo también, amén, con su esposa Nilda, que llegaron. Pablo la primera vez que llega. Pablo la primera vez. Den un aplauso al Señor, amén. Junto con Nilda, su esposa, su familia. Y ¿a alguien más? Máximo. ¿Dónde está Máximo? Ahí está. Bendiciones. Máximo. El libro de Hechos, capítulo 20, verso 17. Quiero rápido esta palabra porque hay algunas cositas que quiero compartirles que van a edificar sin duda su vida. El éxito del Evangelio en realidad es ser edificados, porque lo único que te va a dar continuidad en el tiempo es la edificación. Si tuviéramos que tener hoy en la iglesia todas las personas que recibieron un día en el Evangelio, yo creo que no alcanzaría. La iglesia, por lo menos de aquí, de esta zona que estamos nosotros, no alcanzaría. Entonces, ¿cómo es que tanta gente que ha recibido el Evangelio no puede perseverar, no puede ser constante en los caminos del Señor? Es que le falta edificación. Alguien dice amén. Tiene el texto, Hechos capítulo 20, verso 17. En el nombre del Señor. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Diga conmigo, públicamente y por las casas. O sea, Pablo está diciendo, yo tuve que pagar un precio para hablar lo que hablé. ¿Está conmigo todavía? Porque, hermano, nosotros pagamos un precio doble, un precio triple. Porque primero estamos bajo la presión de Dios de hablar lo que Dios quiere que hablemos. Luego la resistencia que se gesta a una verdad. La resistencia de los hermanos y la resistencia del mundo espiritual que no quiere que yo le hable a los hermanos esa verdad. O sea que hay una resistencia. Pablo dice: yo he padecido todo esto y no he rehusado, no he rehuido de denunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Escucha esto: lo que tiene miedo del día de mañana, de las cosas naturales. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, escuche esta palabra, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Algún día me tocará a mí dar este discurso. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Escuche la palabra. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Está diciendo Pablo, yo soy limpio de esto, delante de ustedes estoy limpio. Porque no rehusé nunca, sabiendo lo que en ustedes iba a producir una verdad. Pablo está diciendo, me la aguanté con ustedes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Por tanto, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de... Claro, se aprovecharán, iban a esperar que se vaya Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, porque Pablo no está solo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén y amén. Den un aplauso al Señor por esta palabra. Aleluya. Pablo está diciendo, dentro de todo este contexto, hay algo que está entrelazando dos partes del mensaje. Primero se presenta a él, aleluya, como un anunciador de las verdades. Pero dice, después de que yo me vaya, les va a tocar a ustedes. Pero Pablo conoce que dentro de lo que él está ministrando, hay gente que tienen un sobrenombre. Pregúnteme cuál. Lobos rapaces. Pregúnteme por qué. Porque Pablo los conoce. Y muchos se van a levantar a hablar diversas doctrinas que no se atrevieron a hablar, está diciendo Pablo literalmente, no se atrevieron a hablar mientras yo estaba presente. Basta que yo me vaya unos días por ahí para que de repente surjan voces que ni locos van a hablar cuando yo estoy aquí. Y menos van a decirlo públicamente. Pero Pablo dice que esa semilla está sembrada. Pablo dice que eso ya está en el corazón, porque Pablo no es tonto. Pablo Rubén no es tonto. Y sabe que quien no habla públicamente es porque está escondiendo un pensamiento. Entonces a mí las palabras silenciosas de alguien me están diciendo que hay un pensamiento deformado que se está enfrentando a una verdad. Usted no puede decir una mera una verdad, es que usted tiene un pensamiento paralelo que es contrario a la verdad que se está predicando. Pablo dice, por 3 años yo les he predicado y no se convirtieron. Te tiene que predicar, Pablo. No he cesado de rogar, de convencerlos aún con lágrimas, orando por ustedes. Pero ahora Pablo no se puede detener porque Pablo tiene otro destino. El dar testimonio, aleluya, en Jerusalén. Pablo tiene, aleluya, es que la gente no interpreta el valor de las personas. Cuando yo me vaya para el cajón,
Me voy a levantar a dar una pateadura a alguno de ustedes porque no me ha aprovechado que estaba vivo, quiere llorar cuando está muerto. Soy capaz de levantarme. Soy capaz de levantarme. Pero Pablo dice, solo el verso 27 es el mensaje de hoy. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no está hablando de una palabra. Pablo no está hablando del evangelio. Pablo, aleluya, escuche esto. Le está hablando algo de que usted no sabía. Que hay un consejo de Dios. Y él dice, todo el consejo de Dios. No es que, hermano, es una cosa sola. Es todo el consejo de Dios. Y Pablo tiene una autoridad, porque para eso Cristo lo llamó, para anunciar las verdades del reino de Dios. Está comprobado que con el evangelio solo no alcanza. Está comprobado que un montón de gente que escuchó el evangelio hoy no está, hermano, en la iglesia. Está comprobado. Que un montón de gente que fue liberada de drogas, de vicios, gente que vino amargada, el Señor lo liberó hasta de la suegra, Pablo, hasta de la suegra lo liberó. ¿Sabe lo que es eso? ¿Qué liberación? Pero ni aún así, hermanos, lograron permanecer en el evangelio. Porque la persona que, escuche esto, solo se queda con el evangelio, comienza a gestar una deformación espiritual en su vida. Y el evangelio, escuche esto, es una vez para usted y para mí, una vez. Después viene el reino. Cristo los envió a predicar el evangelio del reino. Primero el evangelio, donde yo interpreto el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Pero luego viene el reino para mantener, aleluya, esa obra redentora que Cristo hizo en mi vida. No se sienta salvo si no está salvo, El mundo, el barrio, hermano, la provincia, la nación, está lleno de personas a las que el evangelio no les alcanzó. Porque si les hubieran alcanzado, estarían hoy aquí. Estarían hoy sirviendo a Dios. Tenemos un mundo lleno de pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros de la palabra, salmistas, danzores, una manga de inútiles. Porque no les alcanzó el evangelio. No tomaron todo el consejo. Usted le pregunta qué le pasó. Uno por un problema, el otro que se enfermó, el otro que el perro, el otro porque el gato. Todos tienen una excusa de por qué hoy no están. Eso me habla de que el mundo ganó. Porque si hubiera ganado Cristo estarían acá. Porque tiene esa manga de inútiles que quieren, hermano, tener algún pensamiento, algún consejo para la iglesia. Inútil, lo abandonaste todo y me querés aconsejar a mí, que hace 30 años que no paro de servir a Dios. Son muertos de frío, hermano, que quieren venir a irrumpir dentro de la iglesia con pensamientos o criterios. Ponete una frazada que tenés frío en la mente. Cuando Pedro predica, no, apóstoles bravos, no. Lea Hechos capítulo 3. Y ustedes mataron al dador de la vida. Pedro los confronta a los judíos de aquel tiempo y le dice, ustedes mataron al dador de la vida. No lo reconocieron. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo les hablé a ustedes todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Este versículo forma parte de la despedida de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él está afirmando que fue fiel en comunicar todo lo que Dios había revelado. Escucha esta palabra, sin omitir partes difíciles y partes impopulares.
Porque con el evangelio popular todos se llevan bien. El tema es que nadie quiere predicar lo impopular. Escúchese usted predicar. Escúchese usted los pensamientos que tiene para predicar. Cuando Cristo fue a predicar algo impopular, Él está rompiendo con una ley que Él mismo había determinado. En San Juan capítulo 6, 53 en adelante, Cristo dice esto: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Es una palabra impopular, porque todos iban detrás de Él por los panes y las peces, por la liberación. Le traían un lunático, le traían una lunática, le traían un enfermo, un paralítico, le traían el de Naín, le traían la mujer del flujo, le traían todo. Y ahí cuando Cristo obraba en milagro, escuche esto, todo estaba bien. Cuando Cristo empieza a predicar cosas que no son populares, cuando Cristo le está predicando una verdad eterna, dígame que todos esos muertos de frío toman cena del Señor en algún lado. Gente que viene después de 10 años y dice: hace 10 años que no tomo la cena. Claro, si rehusaste una palabra impopular, la resististe. Yo quiero que usted entienda que lo que más te va a bendecir, lo que menos querés escuchar. Lo que más te va a hacer firme, lo que menos querés escuchar. Alguien dice amén. La palabra consejo en ese lugar es la palabra griega boule. Boule. Cuando uno tiene la idea de consejo, es como que un buen pensamiento yo te diría que hicieras esto. Pero no es el concepto que tiene Pablo. La palabra boule significa designio, propósito, plan deliberado, voluntad determinada, boule. Pablo lo que le está diciendo: yo les hablé todo el consejo de Dios. ¿Qué significa? Le hablé todo el propósito que Dios tiene, le hablé todo el plan deliberado. Pablo sabe de planes deliberados. Porque en Hechos capítulo 20, Agabo viene y le dice que él va, hermano, a ser llevado cautivo a Roma y va a ser llevado cautivo a Jerusalén. ¿Sabe lo que es eso? Un plan deliberado. Ya está diseñado. Ya está, hermano, en la mente y en el corazón de Dios. Pablo dice: yo tengo la autoridad porque yo me aguanté el plan deliberado de Dios. Qué lindo que suena cuando usted le habla a alguien lo que va a pasar y no se banca usted lo que va a pasar. Qué lindo ser profeta para otro y no profeta para uno. ¿Sabe por qué te tiene que mandar profeta? Porque vos como profeta para vos mismo no funcionaste. En esta palabra Pablo no se refiere simplemente a un consejo, como una sugerencia, sino al plan soberano y completo de Dios. Doble es el resultado de una determinación. Para nosotros hoy en día consejo es una sugerencia. Entonces Pablo le agarra a Pablito clava un clavito y le dice: Pablo a Pablito, vende el osobuco y sacarle la carnaza común del medio. Es un consejo, le dice Pablo, ¿no, Pablo? Entonces yo voy y le digo: le falta la carnaza común acá. No te hagas el chorro. Es que el consejo me lo dio Pablo, le dio a Pablito. Para nosotros consejo es eso. Escuche. La idea de recibir un consejo, ¿se la aguanta o no se la aguanta? ¿Qué le pasa a usted cuando usted recibe un consejo? ¿Qué le pasa? No. ¿Usted lo hace o no lo hace? Porque es un consejo. Boule no es eso.
Boule no es eso. Boule es una determinación, algo que Dios determinó, una voluntad predeterminada por Dios que se hace o se hace. Pablo, en un momento, como él no tiene directivas de Dios, le dice: yo en cuanto a esto no tengo directivas, pero doy mi parecer. Ese es un consejo desde la óptica terrenal. Es un consejo el que le da Pablo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque identifica que tiene el don pero no tiene fuego. Lo que para nosotros es una sugerencia, para Pablo en ese tiempo era otra cosa. Era transmitir, escuche esta palabra, toda la realidad del cielo para la tierra. ¿No se preguntó por qué usted no se la aguanta? Porque usted no se la aguanta, no se aguanta toda la realidad del cielo para su vida. Y cuando viene una directiva de este tenor, cuando viene una directiva de este valor, de este nivel, de esta autoridad, usted lo toma como que yo le estoy dando un consejito. Y como usted lo toma de esa perspectiva, usted lo hace o no lo hace, lo cumple o no lo cumple. Me dieron un consejo, voy a ver qué es lo que hago. No, boule es otra cosa. Boule lo único que hace es transmitirte cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Boule se interpreta como lo completo de Dios. Por eso que el evangelio no es completo. El evangelio son las buenas noticias. Si alcanzara con eso, ya estamos todos listos. ¿No se dio cuenta que usted el evangelio le hizo bien y el boule le hizo mal? Yo vine contento porque me hablaron en la plaza y me trajeron a la iglesia. Gloria a Dios. Pero ahora viene boule. Díganle que está a su lado, viene boule. Que es todo lo que Dios tiene determinado. Ahí entramos en eclesiocracia y hay una determinación universal para la iglesia y hay una determinación personal, Viborita querida, para tu vida. A usted le gusta, ya Viborita recién está arrancando y le gusta trazar el destino de otro. Recién arranca y ya le gusta trazar el destino de la gente. Wow. Ayer revivió. Todavía tiene olor a porro de rato. Y ya le quiere trazar el destino a otro. Acá, el éxito no es trazar el destino a nadie. El éxito es cuántas directivas yo pueda parar de pecho. Pararla de pecho, papá. Ese es el éxito real del creyente, hermano. Porque enseguida usted agarra una palabra y cocina a alguien. Para la voz que para vos. Decía por ahí Ángel Eduardo, si está por ahí. Decía algo. Pedila, mostrate. Acá tenés que pedirla y acá tenés que mostrarte. Un día fui al programa de Chicago, ¿viste? Zurdo. Y me encontré con unos amigos allá que jugaban en español. Porque viste que eso es un circuito, viste que te encontrás con muchos chicos en muchos lados. Y estaban jugando con una Pinter. Y el loco le pegó un zapallazo y la cabeceó yo. Me voló medio cerebro. La mitad me voló. Esas pelotas Pinter, hermano. Parala. Estaba acostumbrado a jugar, viste, con esa desinflada de acá, del coso del barrio. Te agarraba un bochazo de eso, ahí tenés que poner el pecho. ¿Cómo que te la aguantaba tanto en el mundo y acá no te la aguantás? ¿Cómo que en el mundo te iban a buscar y vos salías para todos lados y acá no vas para ningún lado? Decirle que está a tu lado, te están hablando, te está haciendo el recontra Gil. A vos te están hablando, decirle. Pedazo de... ¡No!
Casi se me escapa, hermano. Perdón. Pedazo de gil. No. ¿Alguien me está usando? ¿Alguien está? Ahí el sonido está. Escuche. El evangelio tal como lo conocemos tiene que ver con Dios atendiendo a mis necesidades. Entonces, por eso surgió esa iglesia gigante que hay en el mundo, hermano. ¡Pare de sufrir! Entonces me presentan a un Dios que solo está, hermano, a disposición mía, full time, para que Él atienda mis necesidades. Lamento decirte que no. Dios me llamó para que yo atienda sus necesidades. Entonces el evangelio, claro, cuando usted viene a la iglesia, dice, no, hoy tengo ganas de comer asado. Vaya lo de Pablo. ¿Qué carnicería? No, hoy yo, tranquilo David, quiero agua del pozo que está. Bueno. Y el día que Dios no te suple la necesidad, yo ya le pedí a Dios, Dios no me responde, dice. Hermano, orá. Ya no sabe qué decirle, hermano, orá. Ya oré, apóstol, en griego, en arameo y en hebreo. Claro, porque venimos al evangelio, escuche, el evangelio mal predicado les enseñó a la gente que tenemos un Dios que es, hermano, aleluya, la lámpara de Aladino. Y yo entiendo que Dios, cuando lo llamó a Daniel, cuando lo llamó a David, cuando lo llamó a Abraham, cuando lo llamó a Moisés, todo tenía que ver con lo que Dios quería hacer, no con lo que ellos querían hacer. Por eso que la gente se frustra con el evangelio mal predicado. Venía el evangelio que tu hijo va a cambiar. Hijo de la perra de Satanás, no cambia nunca. No se ilusionen con eso, Pablo y Hilda, No se ilusionen. No se ilusionen. Porque cambia el que quiere cambiar. No, venía el evangelio porque te va a sanar de toda esa amargura. Acá en la iglesia hay gente de más de 15, 20 años que predica y todavía no se sana la amargura. Predican y todo y no se sanan. Venía a la iglesia porque la iglesia te va a liberar. Acá hay pastores que están endemoniados todavía. Y algunos que recién están pensando y ya están queriendo endemoniar. Recién arrancan. Entonces yo me voy de la iglesia porque no me liberé. Me voy de la iglesia porque Dios no pudo arreglar mi matrimonio. Dios no arregla matrimonio. Yo recibí esa palabra, me mataron, hermano, me dijeron de todo. En la radio, 8 meses predicando, 7 meses Dios no arregla matrimonio. Dios no arregla, hermano, porque vos le hiciste pelota y querés que Dios te lo arregle. Al que Dios tiene que arreglar es a vos. Lo que Dios tiene que arreglar es tu corazón. Dejar que Dios arregle tu corazón. Dios no arregla familia. Si el quilombo de la familia lo hiciste vos. Ahora sí que hay algo. La Biblia dice que cuando mis caminos son agradables a Dios, Dios al enemigo de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi padre, de mi abuelo, de mi tío, de la vecina, de mi suegra, los hace estar en paz conmigo. Esa es una verdad. El evangelio que nos predicaron venía a la iglesia que Dios va a arreglar todo. Y la mujer dice, pero yo no sé cocinar. También vas a aprender a cocinar. Venía el evangelio porque en el evangelio Dios te va a dar poder para trabajar. Entonces los hombres no vienen, no quieren trabajar. De que está en el evangelio te va a empezar a levantar temprano. No quiero, no. Entonces se le vendió a la gente una fantasía.
La culpa no ha sido, hermano, del mundo no creyente, ha sido de la iglesia. Entonces se quiere ir a ganar gente, a decirle que venga, que Dios lo va a arreglar todo. Y hay gente que está experimentando aquí hace 20, 30, que Dios no arregla nada. El hombre que escribe esta carta, escuche, la Biblia dice que en el cielo no hay enfermedad, no hay muerte ni hay dolor. Pablo está allá y vuelve enfermo. 3 veces le rogué al Señor que me quitara este aguijón de mi carne y el Señor me dijo, no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Bástate mi gracia. Y es Pablo. Si Pablo no tiene chance para pedir, imagínese usted que vienen endemoniados los cultos. Bueno, no vienen endemoniados, que vienen enojados los cultos. Un espíritu de enojo. Pablo, que lo único que hace desde que Cristo lo impacta es servirle. Y sin embargo, Dios le negó sanarlo. Dios le negó sanarlo. Y a pesar de lo que él está padeciendo, no baja el pie del acelerador de su servicio. El evangelio tal como lo conocemos no tiene que ver con Dios atendiendo a mi necesidad. Dios no es mi esclavo. Que Dios lo hace, lo hace. Pero yo no puedo ilusionarte. Dejemos de traer gente a la iglesia engañándolos porque se van a encontrar con una realidad. Que Dios no hace en todas las cosas al momento. Que a usted porque se lleva de que el paralítico, de la mujer de flujo, que todo fue al momento. Pero hay que ver el contexto de por qué estaban así. Yo estoy en Mendoza hace 22 años. 22 años. Estamos predicando una campaña, hicimos una campaña de 10 días de campaña. Fuimos a un campo. Cuando llegamos a ese campo, el pastor estaba haciendo barro y había hecho toda con maderas el techo y puesto nylon, iba a poner barro en el techo para hacerle el techo de la casa. Y llegamos nosotros. Fuimos con un conocido a buscar una hermana que es no vidente. Cuando llegamos ahí, el pastor le dijo, mira, nosotros necesitamos sonido para una campaña, vamos a hacer así, así. El pastor nos miraba con cara rara a nosotros, jovencito, con Lucas Martínez. No me recuerdo si fuiste ese día vos, si estabas ese día. Cuando el pastor dice, bueno, vamos a orar. El pastor se arrodilla en medio del pasto, lo que había ahí. Nos ponemos a orar todo. Y de repente la hermana no vidente la toma el espíritu y dice, pastor, el Señor me da esta palabra, que ayude a estos chicos en todo. Que les preste sonido, que los acompañe, porque Dios quiere hacer algo. Fue tan tremendo, una presencia de Dios impresionante en ese lugar. El pastor dice, por 3 días yo los voy a ayudar. Llevo sonido, el camión con la gente de las fincas, del campo, los vamos a ayudar. Y 3 días fueron y nos ayudaron. El último día cuando oro por ella, el Señor me dice, decirle que no la voy a sanar. Entonces yo voy y le digo, hermana, yo quisiera que Dios la sanara a usted, que usted viera. Pero el Señor me dice que no la va a sanar. Porque Él me dice que ya la sanó a usted antes. La hermana empieza a llorar y me dice, pastor, yo no era pastor todavía. Pastor, yo era no vidente. Dios me dio la vista y yo abandoné a Dios. Y tuve que volver a quedar ciega para volverme a Dios. Por eso lo que usted me dijo, que Dios no me sana, yo ya sé lo que Dios me está diciendo. Alguien dice amén. Alguien dice amén. El evangelio no tiene que ver con Dios. El evangelio del reino. El reino
reino es la voluntad de Dios, telema. Pablo dice, yo les prediqué todo el consejo de Dios. Escuche, usted no va a encontrar en otro lado, hermano, que otro apóstol o otro ministro diga que predicó todo el consejo de Dios. Porque eso me está hablando de una dimensión de Pablo. ¿Por qué Pablo puede predicar todo el consejo y Pedro no puede? Porque la diferencia es que Pablo aceptó todo, Pedro no. Pablo es judío de judíos, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, hermano, dice que él aventajaba a muchos de su generación. Él no se juntaba con gentiles. Pero cuando vino la gracia de Dios sobre él, le hizo entender que los gentiles también están dentro del plan de salvación. Entonces Pablo va a todo Asia, Italia, hermano, por todos lados a predicar el evangelio. Porque aceptó todo el consejo de Dios. Por eso Pedro no puede predicar de la misma manera que predica Pablo. Porque no aceptó todo. Escuche esto. Una limitación para usted predicar todo lo de Dios será en el nivel de que usted acepte todo lo de Dios. Si usted acepta las cosas a media va a poder predicar. Si usted vive el evangelio del reino a media va a poder predicar. Pablo dice, no me rehusé en hablarles todo el consejo de Dios, toda la voluntad, la determinación, el propósito, el designio y el diseño de Dios. Todo lo que Dios me dijo, yo todo se los hablé. El consejo de Dios abarca todo el designio de Dios, que no es otra cosa, en la misma palabra boule. Toda la voluntad de Dios para con la iglesia y para con la humanidad. Esta palabra boule o consejo aparece en Lucas 7:29, verso 30. El 29 dice, 7:29, perdón. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Escucha esta palabra: no siendo bautizados por Juan. La palabra designio en ese lugar es la misma palabra consejo, boule. Desecharon el consejo de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cristo se bautiza o no se bautiza? ¿Por qué? Porque Él le dice, es necesario que cumplamos toda justicia, lo que Dios designó, lo que Dios planificó, lo que Dios determinó, lo que es el propósito de Dios. Pero nos damos cuenta que los que no se bautizaron no aceptaron el consejo de Dios. No aceptaron la voluntad de Dios. Cristo va en un momento, lo toma a los discípulos y le dice, le voy a lavar los pies. Y Pedro casi queda afuera porque dice, Señor, no me laves los pies. Pedro, si no te lavo los pies, estás en el horno. Porque era un boule, un designio de Dios, que Cristo le lavase los pies. Ya hemos enseñado lo que significa, hermano, el lavamiento de los pies. ¿Qué significaba? Llegar a destino. Llegar a destino. Entonces le está diciendo, ustedes llegaron a este destino. Si ustedes no cierran esta etapa, no pueden entrar a la otra. Escuchen lo que no cerraron etapas todavía. Si usted no cierra una etapa, usted no va a poder avanzar a la otra. Procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? Que hay una temporada que hay que cerrarla correctamente. Boule se traduce también como voluntad. Y boule
se traduce como la idea, escuche esto, de acuerdo entre varios. Paul le pasó en la reunión de los apóstoles, donde los apóstoles dicen, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerle a los gentiles otra cosa más que se abstenga de ahogado, de ídolo, de fornicación, de idolatría. Consejo. Ahora se le va a hacer más conocida esta palabra. Consejo. ¿Qué tiene el club ese de Morondanga que tiene una rayita amarilla al medio así? ¿Qué dice que tienen? ¿Un consejo de qué? Consejo de fútbol tienen, ¿no? ¿Qué es eso? Es un montón de gente ahí, al cohete, pues un montón de gente ahí, que dan a un consejo, determinan algo y lo ejecutan. Salga bien o salga mal, es un consejo. Dentro de la municipalidad parece como un gobierno paralelo. ¿Hay un consejo de qué? Allá está el político, el hermano, ¿cómo se llama? Consejo deliberante. ¿Qué hace el consejo deliberante? Trazan leyes que luego el gobierno municipal ejecuta. No puede el gobierno porque si no va, tiene que pasar por el consejo. Hay consejos en la magistratura, hay consejos en diferentes áreas del gobierno, hay consejeros escolares, consejo escolar. No es que el director de un colegio define, no, tiene que pasar por el consejo escolar, que lo que determina le da una legalidad para lo que van a ejecutar. Más de 10 años que digo, necesitamos un concilio apostólico, más de 10 años. ¿Por qué no hay? Por la negligencia. Eclesía, para iglesia, no es otra cosa, búsquelo. No es una palabra, hermano, escuche. La palabra iglesia no es una palabra bíblica, ni la palabra apóstol. Es una palabra que se usó, ni la palabra evangelio. Es una palabra que se usó, que estaba dentro de la cultura del tiempo en el que Cristo está predicando, y se utiliza, hermano, para identificar, porque había un paralelismo. La palabra apóstol no la inventó Cristo, ni siquiera la estableció Cristo. La palabra apóstol existía casi 200 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Existía la palabra apóstol, la palabra eclesía y la palabra evangelio. Como nosotros tenemos, escuche esto, una traducción al español del griego, y como esa traducción viene del hebreo, se tradujo al griego, había que buscar una palabra parecida. Dígame, explíqueme, apóstol, explíqueme. ¿Cómo yo voy a Estados Unidos y le digo, no, allá los guachines están bravos? Porque la palabra guachín no existe. Entonces tengo que buscar una palabra paralela que más o menos se identifique para que ellos entiendan. Cristo nunca habló del apostolado. Yo enseñé hace como 5 años que Cristo nunca predicó el evangelio. Gracias, Newton. Lo que Cristo predicó fue la Masorá. Porque la palabra evangelio se usaba para 2 cosas nada más. ¿Sabe o no sabe? ¿Se acuerda? Número 1, era para que anunciar que en el campo de batalla hubo una gran victoria. A eso se le decía evangelio. Número 2, se usaba para decir que al rey le nació un hijo que era el heredero del trono. Al rey le nació un hijo. Cuando ellos dicen
que Cristo triunfó sobre la muerte. Donde Pablo escribe: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sórbida, la palabra es inútil, sórbida, inútil, aleluya, es la muerte en victoria. Están diciendo: Cristo obtuvo una gran victoria, amén. Y dice que Él tomó los principados, las potestades, y tomó el acta de los decretos que nos era contraria y las clavó, triunfando sobre ellos en la cruz. Hubo una gran victoria. Por eso usted está aquí esta noche. Cuando ellos escuchan que se dice de Cristo que es el Hijo del Padre, el Hijo del Rey, ellos dicen: esto que ellos están predicando es el Evangelio, una buena nueva, una buena noticia, que solamente se usaba para esas dos cosas. La palabra apóstol es un apostelo, un enviado. Alguien, aleluya, que recibe directivas para ir a establecer lo que es plenamente responsable. Cuando Alejandro Magno usaba esa palabra apóstol, los enviaba, hermano, aleluya, escuche esto, porque a los apóstoles los enviaban a cara de perro. El apóstol se la bancaba, hermano. La idea más visual para usted que me está mirando con cara de burro adormecido, la idea más es cuando, hermano, en la película 300 se ubica. Cuando el negro va a ese y le dice allá Jerje o Artajerje, que te rinde, le dice a Leónidas, ¿no? Y Leónidas dice: ni loco, guacho, ni loco, guacho. Y cuando ese es un apóstol. Alguien que iba a ofrecer, hermano, los planes de cómo se iban a rendir. Iba a dar la noticia: no se rinden, listo, lo hacemos miércoles a todo. O se rindieron, listo, vamos. Y después, escuche esto: el apóstol era el encargado de ir a establecer a la ciudad que habían conquistado toda la cultura del reino que los había conquistado. Les cambiaba la cultura. Vaya a Chile y antes del mediodía ellos te dan el 11. Eso es cultura, hermano, americana. Eso no es de ellos. De hecho tienen en la bandera los colores americanos. Puerto Rico, Costa Rica, hermano. ¿Y cuántos países todos tienen? Rojo, blanco, azul, hermano, y estrellas. Son todas colonias americanas. Todos se rigen por el mismo pensamiento. Porque la forma de dominarlo es metiendo en la cultura. Metiendo en la cultura. Con la cultura se gobierna. Con la cultura se gobierna. Alguien dice amén. Vamos. Hechos capítulo 22. Capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, escuche esta palabra, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero escucha esta apreciación: entregado por el determinado consejo. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No es que a Cristo le pasó de casualidad. Cristo tenía que morir en la Pascua. El mes que viene vamos a tener cena del Señor. Y es muy posible, si el Señor no modifica algo, que le predique sobre los dos, sobre la azacel, sobre el carnero, hermano, que estaba, aleluya, establecido, dos carneros que se sacrificaba, uno y el otro era suelto. La figura profética, lo que significa eso. Cristo no va a padecer. Cristo no puede morir en Pentecostés. Si la liberación de Egipto
fue con la sangre del cordero, marcando la G de Dios, la H de Dios, los dinteles de la puerta. Es todo un plan prediseñado. Por eso que usted se vuelve rebelde. Mirá lo que está a tu lado, decirle rebelde. Pregúntame por qué soy rebelde. ¿Por qué, apóstol? Porque Dios trazó todo un diseño para vos y vos agarrás para cualquier lado. Dios trazó todo un diseño para vos, apóstol, y vos agarrás para cualquier lado. Dios trazó para vos todo y vos agarrás para cualquier lado. Cuando Dios te habla una palabra profética, el profeta no está viendo lo que va a pasar, está viendo lo que pasó. Cuando los profetas dijeron, el cordero, aleluya, el que fue inmolado antes de la fundación del mundo, Cristo cumple alrededor de 33 profecías que se hicieron en cuanto a él. Pregúnteme cómo, pregúnteme. Es que Cristo lo agarró, Cristo le habló al profeta Isaías y él le dijo, mira, a mí me pasó esto. Entonces ella escribe Isaías 53. Como cordero mudo fue llevado delante de los trasquiladores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces Cristo le estaba hablando al oído al profeta. Y el profeta agarra y empieza a notar. Cristo está hablando de él mismo. Él es el Metatrón, es el pequeño Jehová. Alguien dice amén. El determinado consejo es lo que Dios ya había predeterminado. Es lo que Dios había establecido. Era la voluntad de Dios. Viene Pilato, Herodes, le dice, no me hablas a mí sabiendo que yo tengo el poder. Tú no tendrías ningún poder contra mí si Dios no te hubiera dado. Escuche, se le revela el consejo de Dios. Se le revela el consejo de Dios. Escuche, después del proceso a José. Usted tiene que adelantarse, hermano. Porque se le revela a él después. Y como se le revela después, hay cosas que la va a padecer porque no se le revelaron. Entonces cuando se le revela y vienen los hermanos que no lo reconocen después de 20 años a José, y él se dice, yo soy José, el que ustedes vendieron. Los otros se desmayaron, nomás este nos mata a todos, este es el segundo del faraón, este nos revienta todo. Pero él le dice, esto no me trajeron ustedes aquí, sino que me trajo Dios. El determinado consejo de Dios me trajo aquí, no para muerte, sino para salvación. El determinado consejo de Dios. Isaías 46, verso 10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Escuche esto, al varón de mi consejo. Mire cómo Cristo habla, cómo Dios habla. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Cuando usted busque este texto 46, verso 10, hermano, el verso 11, ¿sabe lo que dice? Yo lo llamé a Ciro, el varón que hará mi voluntad. El que va a cumplir mi consejo. Cuando usted lee el capítulo anterior, este es 46 de Isaías. Cuando usted lee el capítulo 45, ¿sabe lo que dice Isaías? Ciro, mi ungido, a quien yo escogí. Ciro es un rey pagano. Ese es Jerjes, Guardajerjes, asesino. Pero Dios lo llama mi ungido. Y dice que lo único que va a hacer es el determinado consejo de Dios. Dice el texto, el varón de mi consejo. Significa esto, el que va a hacer mi voluntad, sí o sí. O sea que usted no es varón de consejo de Dios si usted no hace la voluntad de Dios. Proverbios 19:21 dice, el consejo de Jehová permanecerá.
Los reyes de la deportación son 5 reyes de 4 imperios. Todos cumplen con exactitud el propósito que Dios tenía. Aquí no se habla de un consejo humano, sino del propósito, escuche la palabra, inmutable de Dios. Si toda la tierra, hermano, ha padecido lo que Dios determinó y no pudo sostenerlo, si todo lo que está pasando hoy en la tierra son cosas que Dios habilita. Usted el terremoto, hermano, en Venezuela, en La Guaira. Yo estuve en esas playas en La Guaira. Menos mal que fui antes, hermano. Me agarra ahora ahí justo. Unas playas impresionantes. Un lugar paradisíaco. Pero Dios dijo algo, que vendrán terremotos. ¿Sabe que hay un terremoto que la ciencia está ocultando? ¿Usted sabe que hay un terremoto que la ciencia está ocultando? Hasta acá 7, 8, 9, 10 en la escala de Richter. Pero hay un terremoto sin precedentes. Por eso está todo lo que es los Andes de aquí de Argentina, los Andes, Chile, los Andes, hasta todo lo que es Hawái. Miren el mapa, a eso le llaman el cinturón de fuego. Donde están todos los volcanes. Pasa por la Baja California. Los científicos encontraron que en las placas tectónicas hay un material que se llama estactinita o estactanita, que es como un talco, que lo que provoca cuando hay movimientos espirogénicos en la tierra, como está entre las rocas, está ese talco, las rocas son más sensibles para movilizarse. Y los científicos están evaluando. Hermano, hubo un terremoto impresionante antes del Mundial de México 86 en México. Diferentes terremotos en diferentes lugares. Lo que pasó en Sri Lanka y en Indonesia. Pero la Biblia dice algo, hermano, que vienen terremotos que todavía la tierra no ha podido medir su magnitud. Que oiremos de guerra y de rumores de guerra. Y como señal de los últimos tiempos, dijo Daniel, la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Como nunca antes, hermano, la ciencia ha aumentado. Como nunca antes. No hay parangón con este tiempo. No hay. Cosa que nosotros no estamos ni enterados, hermano, de lo que la ciencia ha evolucionado. Hay enfermedades que ya podrían haber sido sanadas, pero la ciencia ha descubierto. Pero escuche esto, hay tantos poderes económicos. Hay tantas cosas, hermano, que están gobernando. Mientras la iglesia, hermano, se conforma con aplaudir y dar un aplausito y cuando me siento mal me caliento con el pastor y me voy a mi casa. Vaya nomás descerebrado, porque no forma parte del consejo de Dios. No forma parte del consejo de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Cuando Pablo afirma que anunció todo el consejo de Dios, está diciendo Pablo que no ocultó ninguna de las verdades de Dios. Diga conmigo, me conviene. Vamos, diga conmigo, me conviene que me hablen toda la verdad. Pablo dice, yo no les oculté ninguno del consejo de Dios, no se lo oculté, les hablé toda la verdad. Pablo enseñó el plan completo de salvación. Pablo predicó del amor, de la santidad, de la reverencia, del arrepentimiento, de la fe, del reino de Dios, de la cruz, de la resurrección, del juicio y de la esperanza futura. Predicó de todo. Hay iglesias, hermano, que usted va y solo predican de amor. Iglesias que solamente va y usted hablan de prosperidad. Iglesias que usted va solo de temas proféticos. Iglesias de temas apostólicos. Pero Pablo está diciendo, yo les hablé todo el consejo de Dios. Porque acá no es una media verdad, es la verdad completa. Pablo está diciendo, fui fiel al propósito completo de Dios para la iglesia. En otras palabras, todo el consejo de Dios no es un sermón aislado ni una doctrina específica, sino la totalidad de la revelación y del propósito redentor de Dios manifestado en Cristo. Implica proclamar el evangelio, escuche esto, con toda su plenitud, sin seleccionar únicamente los temas que resultan agradables a los oyentes. Escuche esta apreciación.
No puedo yo, hermanos, elegir un sermón que sepa que le va a gustar a todos. Porque estaría negando, escuche esto, estaría negando el consejo de Dios. Por eso que hablo del amor de Dios, por eso que hablo del perdón, por eso que hablo de la gracia, hablo, hermano, aleluya, de diversos temas todo el tiempo. Usted no cree, vaya a mi página de YouTube, hay más de 95 videos del último tiempo, desde el año hasta el año 2020, 2021. Más de 95 mensajes, donde hablamos diferentes temas. De esta temporada para acá, hermano, no sé cuántos hay ya en la página nueva de YouTube, amén, sobre diferentes temas, prédicas completas. Ese es todo el consejo de Dios. Yo me dedicara, hermano, solamente a hablar de prosperidad, si me dedicara solamente a hablar de mensajes emocionales que motiven a la gente, hermano, no los podría subir a YouTube. Porque usted va a encontrar todos los días el mismo mensaje. Disfrazado de alguna manera, pero el mismo mensaje. Pero hablamos, hermano, porque Cristo no murió en una cruz. ¿Qué significaba, hermanos, el bautismo de Juan? De que virgen nació Jesús. Y así, hermano, 95 mensajes que hay ahí. Esa es la demanda de Dios. Y es la demanda para los predicadores. Anunciar todo el consejo de Dios. Anunciar todo el consejo de Dios. Esa es la dimensión a alcanzar. Pero si yo no quiero recibir, escuche esto, ¿cómo voy a predicar algo que yo no quiero recibir? Yo no puedo predicar un mensaje completo cuando yo estoy seleccionando lo que me gusta y lo que no. Yo no puedo, hermano, pretender imponer un mensaje a una congregación cuando yo no lo recibí. Cuando yo rechazo una verdad de Dios. Cuando yo resisto una verdad de Dios. Por eso que esas son las limitaciones. Escuche esto. Las limitaciones para ministrar algo de Dios. Si usted se siente limitado es porque usted no ha recibido todo el consejo de Dios. Usted dejará de sentirse limitado cuando usted deje, hermano, aleluya, de seleccionar. Esto no es un restaurante donde usted elige qué es lo que usted va a recibir. La iglesia no es un restaurante donde usted viene y dice, bueno, me gustaría hoy milanesa con papa. No, hoy hay puchero. Usted no viene aquí, hermano. Nadie, ni yo, ninguno venimos aquí. Porque antes de que esta palabra, hermano, le llegue a usted, me llegó a mí. Yo no podría predicar esto si primero no me hubiera impactado a mí. Escuche esto. Debemos diferenciar entre a quién se le predica el evangelio y a quién se le predica la palabra. Porque es muy diferente anunciar el evangelio del reino que predicar la palabra. Tienen dos funciones diferentes. La primera es que yo conozca a Cristo. La segunda es que sea edificado. Por eso la gente que resiste la palabra no es edificada. Tiene solamente, hermano, aristas, ¿viste? Algunas cositas. Tiene el mapa incompleto. Porque la palabra es completa. Este leyo te perfecciona, te hace completo. Escuche. Mira lo que dice Pablo a los hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la... Escuche lo que está diciendo. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Él está diciendo, esas cosas ustedes ya pasaron por ustedes. Ya les predicamos de las obras muertas. Ustedes ya saben del bautismo. Ustedes ya saben de la doctrina de Cristo. Pero escuchen lo que dice Pablo. Vamos, aleluya, adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento.
La palabra para rudimento en ese lugar es la palabra griega arge o arque, que significa cosas primarias. ¿Sabe qué está diciendo? No te puedo volver a hablar las cosas primarias que ya escuchaste. Hace 10, 15, 20, 30 años que ya escuchaste. Usted se emociona cuando hablamos de Cristo, que murió, que resucitó, que estaba bien. Amén. ¿Y lo otro cuándo lo va a tirar? Si eso representa los primeros rudimentos. Y Pablo dice, dejando atrás ya los viejos rudimentos. ¿Que no se da cuenta usted? Que cuando se libera aquí, que Cristo, que sana, que usted ya lo sabe, pero se emociona. Con esto no se emociona usted. Porque este es el consejo de Dios. Entonces, cuando usted escucha el Evangelio, cuando usted escucha los primeros rudimentos, usted se me emociona. Pero Pablo dice, vamos adelante a la perfección. Si se te tiene que volver a predicar el Evangelio, es porque estás atado un tiempo y no puedes seguir adelante a la perfección. El Evangelio te abre la puerta, pero la prédica de la palabra te va perfeccionando. Me está asustando. Cuando a alguien se le tiene que volver a predicar los primeros rudimentos, las cosas primarias, eso indica un retroceso. ¿No se da cuenta que usted reacciona a eso? Cristo nos ama. Usted no sabe que Cristo lo ama. Él murió, resucitó, está la... Que usted no sabe eso hace 40 años que sabe eso. Lo emociona. Pero todo el consejo de Dios lo ofende. Cristo, indirectamente a los apóstoles que se salieron del esquema del reino, les tuvo que volver a predicar el Evangelio porque se salieron. Entonces les grita, ¿qué les grita? Cuando resucita. Hijitos, tenés algo, es el Señor. Sale corriendo, nadando Pedro, hermano. Llega allá, Cristo tiene preparado un pez. Lo mismo que pasó cuando lo llamó la primera vez. Cuando ellos se repusieron en Galilea, Cristo entra sin abrir la puerta. Y ellos creían que vieron un fantasma. Les debo Cristo el fantasma, le debo ese mensaje, todavía no le prediqué. Cuando a Cristo lo confunden con fantasma. Usted dice fantasma, pero otra cosa, es otro tema. Escuche, fantasma, escuche. Cuando ellos se repusieron, porque Cristo le predicó el Evangelio, ahí recobraron, es el Señor, te dio comer de nuevo, todo cosa de nuevo. Ahora se repusieron, escuche esto, Cristo les reprendió la incredulidad y la dureza de corazón, tardos y necios para, aleluya, no guardar todo lo que yo les había dicho. ¿Qué le había dicho Cristo? Todo el consejo de Dios. Cuando Cristo le habla a Pedro el consejo de Dios, Él le dice que él tiene que ir a morir a Jerusalén. Como el otro está con el Evangelio, le dice, nunca tal te acontezca. Cristo que le dice, come más, Pedrito. ¿Cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. Porque el evangelio natural de acá, el mal interpretado, no estoy hablando en contra del evangelio, el mal interpretado te hace poner la mira en las cosas de acá. Y Cristo le dijo, apártate de mí porque no pones la mira en las cosas de arriba,
donde se diseña, donde se determina, donde se le da propósito a las cosas. Tú no estás mirando allá, tú estás mirando acá. No se pregunta por qué su ministerio se altera. No es por lo de allá, es por lo de acá. No se pregunta por qué no sirve a Dios con excelencia. No es por lo de allá, es por lo de acá. Si usted estuviera allá, habría una marca. Diga conmigo, una marca. Se llama dimensión. Algo que es estirado a otro nivel. Dios te estira, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva. ¿Usted qué necesita? ¿Que se le predique el evangelio o la palabra de Dios? Todo el consejo de Dios. No podemos recibir mensajes aislados que no estén conectados con una realidad, escuche esta palabra, vigente del reino de Dios. Nos pasó en un momento, hermano, que había una profeta amiga del apóstol que venía con algunas cosas y ella decía, eso el apóstol lo predicó hace como 4 años. Y lo venía como una gran novedad para ese momento. Nuestra medición de las dimensiones, escuche esto, está con el evangelio que se predica de manera universal. Yo no me mido, hermano, me mido con lo que están teniendo una visión, escuche esto, del reino a nivel universal, no con respecto a una iglesita, un lugarcito, hermano, y ver qué es lo que pasa ahí. Yo no lo preparo a usted para acá, yo lo preparo a usted para que usted se conecte, hermano, con diferentes unciones, con diferentes ministerios, con diferentes lugares, para que, escuche esto, usted pueda corroborar que lo que usted recibió del Espíritu, escuche esto, usted no puede recibir algo del Espíritu que no esté acorde y no esté, hermano, escuche esto, en un nivel de lo que se predica universalmente. ¿Cómo sabe que lo que usted recibió, hermano, es verdad? Porque se coteja con alguien. Los mensajes aislados emocionan, escucha esta palabra, a los que las realidades vigentes escandalizaron. Entonces, cuando una verdad vigente escandalizó a alguien, es fácil de ganarlo con un mensaje aislado. Es fácil de ganarlo. Porque la realidad vigente del reino escandaliza. A Cristo lo seguían multitudes hasta que empezó a predicar la realidad vigente, comer la carne y su sangre. Dice que muchos de sus discípulos, no hermanitos, discípulos, macetes, el que aprende para seguir enseñando, dejaron de seguirlo por lo que predicaba. O sea que lo que yo predico hace una depuración del ministerio. ¿Sabe cuánta gente se va, zurdo, sabe cuánta gente se va a este ministerio? Porque Dios les habló, porque el apóstol es duro. Pero nadie viene a sentarse, apóstol, vos lo que está enseñando está mal. Todo lo que yo predico ahora sale en Facebook y después lo colgamos de YouTube. Entonces esto lo ven un montón de pastores, un montón de profetas. Nadie me llama, apóstol, lo que vos estás predicando está mal. O me odian para no decirme la verdad, o no tiene nada que reprocharme. ¿Sabe cuántos? Sí. ¿Sabe cuántos andan por ahí escondiendo las verdades que supuestamente predican? Yo lo desafío siempre, ¿no? ¿Por qué no haces público lo que vos predicas? ¿Por qué no te das a conocer tu pensamiento? Porque eso habla de lo que está injertado en tu vida. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A esas verdades muchos les llaman, lo acabo de escuchar en el Chaco recién, maltrato emocional. El apóstol maltrata a la gente. Claro, vos predicas una verdad y la gente se lo trata mal.
No, yo no hago nada, la verdad sola lo hace. Escuche. Se escucha mucho y está de moda la palabra narcisista. Me lo dijeron ya. Que viene de la palabra, de la idea de un hombre llamado Narciso, que dice que se enamoró del mismo y del reflejo de su ego. Entonces a mí me dicen narcisista, manipulador, hechicero. ¿Cómo que yo predico para que usted se vaya y usted se quede acá? ¿Cómo que voy a predicar a un lado que nadie me conoce y predico para que no me inviten la segunda vez? Yo digo, voy a predicar la primera vez con todo para que no me inviten nunca. Me vuelven a invitar. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay gente sana en las iglesias que quiere escuchar la verdad de Dios. No todos son como usted. No todos son como usted. Hay gente sana en las iglesias que todavía quiere escuchar la verdad de la palabra de Dios. No todos son tan dolidos, hechizados, hermano y mala persona como usted. Hay gente que todavía quiere escuchar la palabra de Dios. Resentido me faltó. Por eso solo responden efusivamente a algo aislado y guardan silencio ante las verdades completas. Yo he arrancado zurdo este mensaje. Zurdo, tranquilo, porque ahora venden 15 medias por mes esta semana. Y la semana que viene, amén, dice zurdo, saca la pera, me la trae de la siembra. Es una verdad aislada. Lo que vos tenés que dejar el pecado, tenés que dejar de mentir. Ahí no me va a ofrendar nada. Entonces, reaccionamos a las verdades aisladas. A las cositas aisladas. Ahí reaccionamos efusivamente. Pero ante lo completo de Dios, ¿qué es lo que hacen los niños malcriados, hermano? Usted le mete la cebollita, el morroncito, el guisito, y el nene agarra y empieza a sacar la cebollita para el costado, el morroncito. No le dé al nene porque no le gusta. No le dé en tu casa, acá comemos. O en tu casa malcrialo. Dele usted nomás, hermano, allá en la iglesia, dele allá en la voz de Dios, en Web para Cristo, en Coso. Dele usted nomás, que acá te va a clavar la cebolla, hasta acá. Así. Porque lo que menos querés comer es lo que más te va a bendecir. Pablo dice, ustedes debiendo ser ya maestros, pregúnteme, ¿por qué no eran maestros? Porque un tema de comida les estaba alterando la maestría. Porque debiendo comer ustedes una comida sólida, se están alimentando de leche. Entonces ustedes no pueden ser maestros por un problema con lo que están comiendo. Cristo quiso hacer teleios completo al joven rico, pero la historia relata que lo completo de Dios lo alejó. Ese guardó, ese era mejor que todo lo que estamos acá, mejor. Porque él guardó, hermano, 300 y pico de mandamientos, los guardó, los puso por obra. Nosotros apenas, hermano, apenas nos congregamos. Ese guardó todo, pero no estaba completo. Entonces Cristo viene con una demanda y le dice, bien has hecho, bien dijiste. Una cosa te falta para ser completo, una cosa. Andá y vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres, hacete solo en el cielo. Le debo ese también. Porque el ladrón también roba en el cielo. No roba, perdón. Y acá el orín corroe. O sea, que hay orín sobre las riquezas. Allá no. Y Cristo le dijo, para hacerlo completo te falta una cosa. Si a ese le faltaba una, imagínense nosotros, hermano. ¿Qué usted quiere que Dios quiere, hermano? Dios no piensa en usted como un ganado, Esto la amontona toda ahí, que se transpiren todas en cosas. Y después. Dios no piensa así.
Cuando Dios piensa en vos, piensa en una ciudad. Cuando Dios piensa en vos, piensa en un barrio. Piensa en una nación. Piensa en un hospital, una cárcel. Cuando Dios piensa en vos, piensa en alguien que va a afectar la tierra por una verdad, no que va a emocionar. ¿Sabe cuántos emocionadores vinieron por acá? ¿Sabe cuánta gente, hermano, vende humo del evangelio? Hoy no están en ningún lado, hermano. Otro día veía un profeta vende humo, hermano, que lo conozco hace un montón de años. Con la misma cantaleta, hermano, con la misma. Cuando yo hablé con él personalmente, le dije estas palabras. Si yo tengo que invitar 3 veces al año, no puedo, porque ya la gente ya te sabe lo que vas a decir. Y se lo dije hace más de 10 años atrás. Y él testificó, este apóstol es bravo, dice. Y él me llevaba a predicar a mí a un hotel en Capital. Me llevaba a predicar, hermano, pero yo me debo al reino. Y le pregunté, ¿a qué estás apuntando? Y él me hizo un apostolado, te falta mucho. Te falta mucho. Porque vos predicás para que la gente se sienta bien. Vos predicás para que la gente se sienta cómoda. Y Cristo nunca hizo eso. Las verdades que incomodan son las que te liberan. Son las que te sanan. Son las que te restauran. Agarré un grupo de hermanos que estaban allá en el Chaco y le dije directamente, tu problema es que nunca te sujetaste a tu papá. Siempre fuiste un mentiroso. Le robaste a tus padres. Hiciste esto, hiciste aquello. ¿Y vos qué tenés que yo acá te voy a recibir y te voy a decir, tranquilo, que no, te tengo que decir lo que hiciste mal? La bosta y la porquería que fuiste. Porque si no te vas a engañar que yo acá te voy a recibir. No, hermano, cuando Cristo a mí me confrontó. Y no es que me confrontó una vez. Siempre. Todos los días. Alguien dice amén. La pregunta real sería, ¿necesitas los viejos rudimentos? ¿O usted quiere extenderse hacia adelante? ¿Quiere emocionarse nada más y salir de un culto emocionado sin que nada cambie? Escuche, porque las emociones no cambian a nadie. Las cosas sentimentales no cambian a nadie. Cuando Pablo predicó, hermano, dice que la gente compungida corrió, hermanos, a los pies de Cristo. Y Pablo no predicó cosas fáciles, predicó cosas duras. Pedro predicó cosas duras. El consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Es el propósito? ¿Es el plan deliberado? ¿Es la voluntad determinada? ¿Es la voluntad de Dios para todo? Lo que representa la iglesia y lo que representa el mundo. El mundo no está exento, hermano. Pedro escribe una palabra y Pedro dice que es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? No es que el mundo, quiera o no quiera saber algo con Dios, Dios va a cumplir su voluntad en este mundo. Alguien dice amén. Escuche esto. La voluntad determinada por Dios, el plan deliberado de Dios, el propósito de Dios. Escucha esta palabra, ya termino. Es lo único que te hará ser parte de los próximos escenarios divinos. Toda persona alejada de la voluntad de Dios, toda persona alejada del propósito de Dios, toda persona, escucha esto, alejada del designio de Dios, no forma parte de los escenarios que Dios tiene preparado. Y para los que hemos conocido la gracia de Dios, escuche esto, no hay por cosa que no ser parte de lo que Dios va a hacer. Mi oración es siempre, Señor, no me dejes afuera. Pablo dice, no me dejes afuera. Pablo dice, no sé que yo, habiendo sido heraldo para muchos, ahora yo vaya a ser desechado. Pablo no está hablando de salvación ahí, hermano. Si él es el que habló, que con una ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Él es el que habló. ¿Desechado de qué? De lo que fueron los judíos cuando Cristo vino. Porque ellos no estaban en el bowl, en el consejo de Dios. Lo leímos recién, ¿verdad? 7:30 de Lucas.
como estos no, desecharon el designio de Dios, el consejo de Dios, no bautizándose como, escuche qué pavada, qué tontería, no se bautizaron, quedaron fuera, porque era la voluntad de Dios. Entonces escuche esto, en una cosa que yo lo tomo como una tontería, pero que es la voluntad de Dios, me deja fuera de los escenarios en los que Dios va a determinar cosas. Escuche esto, Dios no hizo nunca nada en la tierra sin traerlo por medio de gente. Dios podía haber, hermano, hecho flotar a Noé y a su familia, llevarlo a un lugar en el cielo y luego bajarlo cuando parara el agua. No, Él lo hizo parte, que hicieran el arca. A Abraham lo hizo parte, a Elías lo hizo parte, a Moisés lo hizo parte, porque todo lo que Dios va a hacer en la tierra va a ser parte, aleluya, a alguien que crea y que espere en Él. Cuando vino la pandemia, de repente, hermano, se cerró todo. Estamos todavía en Barrio... No, ya estamos en La Flecha. Teníamos la radio en Barrio Plata, tenía que buscar eso todavía. Y primera semana todo cerrado. Los hermanos diciendo, ¿cuándo van a abrir la iglesia de nuevo? Qué mentiroso de miércoles. Abrieron tal iglesia y no vinieron después. No sabían que era para 8 meses. Pero yo me enojé conmigo. Porque yo dije esta palabra. ¿Dónde estaba yo, Señor, que no me contaste que venía una pandemia sobre la tierra? No me enojé con Dios, yo me enojé conmigo. ¿Dónde estaba yo? Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces mi preocupación fue esa. ¿Cómo yo no fui parte? Vos estabas para traer un movimiento a la tierra. Escucha esto, cuando Dios determinó llevar cautivo a Israel a Babilonia, le habló a Jeremías. Le habló a los profetas y le dijo que ellos iban a ser llevados, hermano. Les habló lo que iba a pasar. Lo agarra Ezequiel, lo agarra, hermano, a Jeremías. Le dice, Jeremías, levántate y hace una brecha. Levantó una brecha y decía, así van a llevar cautivo al rey de este lugar. A Ezequiel le dice, Ezequiel, dormí 390 días acostado de un lado contra la pared, comí una ración porque así va a padecer mi pueblo. Y después que se levanta Ezequiel le dice, ahora dormí 40 días del otro lado. Hablando de los tiempos del asedio y lo que iba a pasar, hermano, Jerusalén. No hará nada el Señor. No hará nada en tu barrio. No hará nada en tu barrio. Porque Dios no tira semillitas. Dios pone gente que le interprete a Él. ¿Para qué? Dijimos la palabra, ¿para qué somos transformados? Para lograr interpretar a Dios. Cuando hay enojo, usted no va a interpretar a Dios. Cuando hay lejanía, usted no va a interpretar a Dios. Pero cuando usted se transforma, usted empieza a interpretar qué es lo que Dios va a hacer acá. ¿Qué es lo que Dios va a hacer acá? ¿Ya te informó Dios qué es lo que va a hacer en tu barrio? ¿Ya te pasó Dios el informe de lo que Él tiene determinado? Porque Él te puso ahí, te tiene que dar las directivas a ti de lo que va a pasar ahí. Alguien dice amén. Desde la perspectiva pastoral podría resumirse de esta manera. El consejo de Dios es el conjunto completo de su voluntad, sus propósitos y sus decretos revelados para la humanidad. Por eso Pablo afirma que enseñó todo el mensaje de Dios, sin omitir ninguna verdad necesaria para la salvación, escucha esta palabra, y el crecimiento espiritual. O sea que usted necesitamos salvación, pero lo segundo es crecimiento espiritual. Para todo eso está el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Es la voluntad de Dios revelada, completa. Es la que yo tengo que no solamente oír, sino, aleluya, atesorar, sino aplicar en mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, la Biblia dice que el que hace la voluntad, a ese Dios oye. Si yo hago la voluntad de Dios, Dios me va a escuchar. Dios me va a entender y yo lo voy a entender a Él. No va a haber, hermano, un cortocircuito, porque mi preocupación es hacer la voluntad de Dios. Alguien dice amén. Y cuando alguien hace la voluntad de Dios, escuche esto, tiene legalidad. Una cosa que vos alientes a alguien y diga, esforzate, congregate, hermana. Usted con semejante esposo que tiene, usted tiene que congregarse. Es una vida difícil con aquel. Entonces te aliento, hay que congregarse. Y otra cosa, hermano, otra cosa, es darle crecimiento a una vida espiritual. Te puede alentar a alguien, hermano. Es el evangelio, alentarlo, congregate.
Pero si vos no estás en un crecimiento espiritual, ¿en qué vas a alentar? ¿En qué vas a instruir? ¿En qué vas a establecer? Escuche esto. Una enseñanza viene para establecer algo en la vida de alguien. Una enseñanza. Cuando habla Daniel de una enseñanza, ¿sabe lo que dice Daniel? Él dice que las palabras dadas, Eclesiastés, perdón, por un pastor son como clavos hincados. O sea, una enseñanza viene a establecer algo. Si usted la enseñanza la recibe, la escucha, pero no se establece en su vida, usted dice, sí, yo sé, lo conozco, lo escuché, pero no hay crecimiento espiritual. Alguien dice amén. Cierre sus ojos un instante, vamos. Ayúdeme a orar. Ya le prediqué 2 horas. Ayúdeme a orar. Dígale, Señor, yo necesito ir más allá. Más allá de los viejos rudimentos. Reconozco que a veces mi apatía, mi lejanía me lleva a querer desear esa palabra rudimentaria del comienzo. Necesito volver a escuchar porque yo me alejé. Entonces necesito ahora que alguien me diga que Jesús me ama, que alguien me diga que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él está velando por nosotros. Pero eso tiene que ver con que yo me alejé, con que algo yo perdí del reino de Dios. Señor, y yo no quiero que esto se vuelva a repetir en mi vida. Yo necesito tener constancia. Necesito establecerme, aleluya, en fundamentos reales. Necesito, aleluya, crecimiento espiritual. Vamos a alguien que le diga, necesito todo el consejo de Dios. Necesito toda la verdad de Dios. Yo necesito todo lo que Dios determinó, no solamente, aleluya, para esta tierra, para el ministerio, sino para mi vida personal, aleluya, porque no hay peor cosa que una persona incompleta. Recuerde que vinimos al evangelio porque estábamos incompletos y el evangelio no vino a completarlo todo, simplemente vino a abrir una puerta, vino a abrir una brecha, vino a conectarnos para que ahora la palabra de Dios, toda la verdad de Dios, aleluya, todo el fundamento de Dios, aleluya, venga a establecerse en nuestra vida para comenzar a sentirnos completos. Nunca nadie que está completo va a abandonar la obra de Dios. Nunca nadie que está completo va a dejar su función en el reino de Dios. Nunca nadie que está completo, aleluya, va a abandonar lo que Dios ha determinado. Nunca nadie que está completo va a dejar de congregarse. Solo lo hacen las personas incompletas, las personas inseguras, las personas abatidas, las personas que no han logrado encontrar en la verdad de Dios y su palabra el fundamento que solidifica nuestra vida espiritual. Por eso tengo la necesidad en esta noche de impartirte esta palabra. Tengo la necesidad en esta noche, aleluya, no de venderte un cuento ni de venderte un verso que te emocione por un momento, sino de hablarte lo que me estableció, sino de hablarte, aleluya, lo que gobernó mi vida, lo que sigue gobernando, lo que busco cada día. Pablo busca cada día conocer el consejo de Dios. Pablo dice, yo esto lo estimo por basura. Son temporadas que pasaron en mi vida, pero ahora yo me extiendo al blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, yo los bendigo en esta noche. Que esta palabra viva y eficaz trabaje profundamente y el propósito real, Señor, para lo que esta palabra fue enviada, Dios mío. Que alguien a partir de esta noche comience a buscar el consejo de Dios para su vida. Que alguien a partir de esta noche, Señor amado, se pueda enamorar del consejo de Dios. Que alguien a partir de esta noche, Dios mío, pueda agarrarse de tu plan determinado, de lo que tú determinaste de la eternidad, desde el propósito, Señor amado, aleluya, determinado, del diseño original preestablecido por ti para nuestra vida. Señor, gracias por esta noche. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.